Empezar con una introducción relativa un poco a dar el marco de los tratados que ahora mismo se están negociando o que la Unión Europea ya ha negociado o que están en trámite o con intenciones de negociarse, ¿no? Para que vayamos viendo un poco también, o sea, delante de, cuál es la temática a la que nos enfrentamos. De hecho, lo he leído hoy, es justo de hace unos días un comentario, una intervención del vicepresidente de la Comisión Europea en Washington, hablando de las políticas comerciales y los planes, por decirlo así, la agenda comercial de la Comisión Europea, y afirmó que hay la voluntad de abrir nuevos mercados cada 6 meses. O sea, es como decir que ya ahora, quizás hablando del CETA y del TTIP, nos referimos a unos acuerdos que han tenido quizás más atención mediática, pero es verdad que hay muchos otros, desafortunadamente no tan conocidos, bueno, relativamente conocidos como el CETA y el TTIP, pero claro, o sea, que nos enfrentamos a una armadura jurídica de tratados internacionales de comercio e inversiones en todo el globo, ¿no? Además, o sea, otro apunte, o sea, normalmente hablamos de acuerdos de comercio o acuerdos de libre comercio. A mí personalmente, o sea, utilizar la palabra libre en estos temas, o sea, no me gusta nada, porque ya ahora veremos, o sea, toda la arquitectura jurídica, la armadura jurídica que estos acuerdos conllevan, realmente de libre para la ciudadanía no tienen nada. Y de comercio tampoco, o sea, si entendemos por lo menos el comercio como o sea, como siempre se ha entendido, es decir, o sea, transferencia de mercancías, pues ahora mismo tampoco podemos hablar de estos acuerdos como tales, porque realmente lo que también intentan establecer es una mercantilización más allá de la que puedan ser las mercancías, también de los derechos sociales, laborales de las personas. Pero bueno, también es verdad que no hay otra forma, o sea, actualmente de referirnos a los acuerdos comerciales y de inversiones. Por lo menos yo quitaría la palabra de libre, porque no me parece que para nada, o sea, sean libres. Muy bien, pues entonces, un poco así, resumiendo, o sea, los actuales acuerdos. Estamos hablando, bueno, si nos fijamos, por ejemplo, con América del Norte, claro, tenemos las negociaciones del TTIP, el acuerdo de la Unión Europea con Estados Unidos, cuyas negociaciones se han un poco estancado en los últimos tiempos. Bueno, bien por la entrada en el gobierno de Trump, también por la fuerte oposición que hubo en las calles por parte de la ciudadanía, y que ya, bueno, veremos un poco qué es lo que pasa con este acuerdo. Por otro lado, tenemos también el CETA, que es el acuerdo que se ha ratificado hace poco entre la Unión Europea y Canadá. Estamos ahora en una fase bastante avanzada, por lo menos en el Estado español, de ratificación, porque siendo un acuerdo mixto, tiene que ser ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y estamos actualmente en este proceso, es decir, el CETA ya ha sido firmado, ha sido aprobado por el Parlamento Europeo, y ahora estamos en la fase de ratificación por parte de los Estados miembros. Además, el pasado 21 de septiembre el acuerdo ha entrado en vigor de forma provisional, pero ya ha entrado en vigor, o sea, la que llamamos la aplicación provisional, que ya luego veremos a qué nos referimos, ¿no? Luego, también la Unión Europea está negociando con México la modernización de otro acuerdo. Esto es por un lado. América del Sur también se está reempezando de nuevo con las negociaciones, por ejemplo, con el Mercosur, que se reanudaron en 2016, y también, o sea, la Unión Europea tiene intenciones, o sea, de remodernizar un poco el acuerdo con Chile. Asia. Hace poco, en julio, hubo un acuerdo político sobre el acuerdo Unión Europea-Japón, el que se llama JEFTA. Además, o sea, las siglas son súper complicadas. Y bueno, todavía no, o sea, se está todavía negociando, no ha entrado en vigor, pero hay buenas intenciones por parte de la Comisión Europea de seguir también por este tipo de negociación. También tenemos el acuerdo con Singapur, que sí que ya ha sido firmado. Lo único que todavía no ha entrado en vigor porque se ha pedido un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea
relativo a si la Unión Europea, la Comisión Europea en este caso, tuviese competencia exclusiva para firmar el acuerdo, es decir, sin la intervención de los Estados miembros. Y ha sido pronunciado el dictamen por parte del Tribunal de Justicia y ahora mismo estamos un poco en una situación de que se ha parado, pero bueno, es que es otro tratado que también ha sido ya negociado y que muy probablemente entrará en vigor. Luego también hay otras intenciones, ¿no? De revisión del texto de acuerdos con Vietnam, con Indonesia, con Oceanía también, con respecto a Australia y Nueva Zelanda. Hace poco Juncker, el presidente de la Comisión Europea, ha anunciado la apertura de las negociaciones. Esto también es algo muy reciente y además con estos acuerdos, los de Australia y Nueva Zelanda, también habría como unas características un poco diferentes de las que sí hemos estado viendo con los anteriores acuerdos. ¿Esto por qué? Hasta ahora, y esto ya entramos un poco en lo que es el CETA, hasta ahora, y ha sido una lucha también por parte de la ciudadanía, los movimientos sociales, las campañas contra los tratados de comercio e inversiones de los diferentes países de la Unión Europea, se ha conseguido que tratados de comercio e inversiones del calibre del CETA, por ejemplo, o del TTIP, se consideraran como acuerdos mixtos, es decir, que se requiere, como decíamos antes, la aprobación por parte de las instituciones europeas, pero también la ratificación por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea, ya que efectivamente el contenido de estos acuerdos va más allá de las competencias exclusivas de la Unión Europea, por lo que se requiere que lo ratifiquen, que lo aprueben, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que a raíz es que aquí es todo un poco vinculado entre, los diferentes tratados tienen como vinculaciones entre ellas. A raíz del dictamen del que estábamos hablando anteriormente, del acuerdo entre la Unión Europea y Singapur, el dictamen, ¿qué es lo que ha establecido? Que la Unión Europea no puede negociar sola, sin la aprobación de los Estados miembros, acuerdos comerciales y de inversiones, cuando efectivamente estos acuerdos tengan partes relativas a las inversiones, es decir, todos los sistemas de resolución de controversias entre inversor-estados, los tribunales de los que os ha hablado Pedro, ¿no? A raíz de esto, y para evitar la fuerte oposición también ciudadana que hubo con los tribunales de inversiones, la Comisión Europea ahora pretende, por ejemplo, ya con el mismo tratado de Australia y Nueva Zelanda, separar los dos temas, ¿no? Por un lado, negociar solo acuerdos que tengan disposiciones comerciales y que en este caso no serían de competencia también de los Estados miembros, por lo que no debería de pasar por los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, y por otro lado, dejar aparte las disposiciones relativas a las inversiones y además creando una corte multilateral de inversiones. Esta es la nueva propuesta de la Comisión, para evitar que los Estados miembros intervengan con sus parlamentos nacionales y su propia soberanía en decidir si quieren o no un acuerdo de comercio e inversiones, separa los dos temas y así se quita de encima un poco la que podría ser una eventual oposición por parte de diferentes estados que no sean quizás tan liberales como puede ser actualmente la Comisión Europea. La propuesta, además de crear la que se llama el MIC en siglas, es la Corte Multilateral de Inversiones, es aún más peligrosa de los actuales tribunales de inversiones que existan, porque se trata de una corte, que sería multilateral, que podría tener cualquier tipo de estado se podría acoger a esta corte y que además tendría aplicación con todos los tratados. Es decir, ya se quita la parte de inversiones de los tratados de comercio, se pone aparte, pero existe aún así la posibilidad de recurrir siempre a estos sistemas de arbitrajes multilaterales, sin necesidad de que los estados eventualmente los aprueben a través de los acuerdos comerciales, ¿no? Esta es un poco, por decir así, la situación a la que
el cuadro, el marco que tenemos con relación a los acuerdos de comercio e inversiones. Y ahora bien, no obstante, o sea, por supuesto estamos hablando de diferentes países, que las disposiciones luego sean diferentes dependiendo del tipo de acuerdo de que estamos hablando, sí que hay como unos rasgos comunes a todos estos acuerdos. Es decir, hay como unas características que hacen que estemos hablando de tratados de nueva generación, porque ya no son simplemente acuerdos cuya finalidad es la eliminación de las barreras arancelarias, sino que más bien, o sea, se pretende desregular las disposiciones legislativas a ambos lados, o sea, de las diferentes partes. Es decir, aquellas disposiciones mal llamadas barreras no arancelarias que puedan ser un obstáculo al comercio, se deberían de quitar justamente para poder beneficiar y no ser unas trabas para el comercio. Pero, por supuesto, estamos hablando de disposiciones ambientales, derechos sociales, derechos laborales, pero claro que en el momento en que supongan pérdidas económicas o limitaciones al comercio, se podrían nivelar a ambos lados de las partes, del acuerdo. Luego, otro elemento clave de estos acuerdos es proteger las inversiones extranjeras. Como estábamos viendo antes, o sea, con la instauración de estos tribunales de resolución de controversias entre inversores y estados, se está garantizando para los inversores unos sistemas de justicia privatizadas que van más allá de los remedios estatales, judiciales, a las que todas y todos podemos acceder, mientras que se les da unos privilegios totalmente diferentes solo a los inversores extranjeros y que tienen además unas consecuencias muy peligrosas sobre la soberanía de los diferentes, o sea, de los estados, porque ya veremos luego, o sea, en el momento en que un estado pueda recibir una amenaza, por decirlo así, de una demanda multimillonaria por disposiciones legislativas, por ejemplo, en protección de medio ambiente, pues claro, ¿esto qué es lo que conllevaría? Un enfriamiento o directamente un enfriamiento del programa político que se quería, o legislativo que se quería llevar adelante, o ya directamente para evitar una demanda, pues se deja, o sea, las disposiciones legislativas tal como están, ¿no? Y luego el otro elemento es lo que se llama el Consejo de Cooperación Reguladora, que sería como la creación de un grupo consultivo presente en ambas, o sea, como altos niveles, o sea, institucionales, que podría como tener un cierto tipo de interpretación de las nuevas disposiciones legislativas que los estados quieran o puedan adoptar, y que se interpretarían en el sentido de ver si éstas pudieran ir en contra de las disposiciones contenidas en el acuerdo, lo que también conllevaría a una participación de grandes empresas con intereses muy claros y evidentes, la mayoría de las veces, en procesos legislativos estatales autónomos, ¿no? Por decirlo así. Esto es un poco, o sea, no obstante estemos hablando de muchos y diferentes acuerdos comerciales, sí es verdad que les podemos como ver estas características, ¿no? Principales, por decirlo así. Es que esto me está no me permite moverme. Voy a intentar hablar así sin el micro, a ver si voy a intentar gritar o es imposible. Va a ser, es que es como muy, pesa mucho. A ver. Vale, luego, otros elementos, o sea, que sí me estaba pensando que podría ser interesante ver ahora, son los relativos, o sea, un poco a cuál ha sido todo el proceso, o sea, si ya hablamos del CETA, por ejemplo, que es el que actualmente, como os decía antes, es el acuerdo que ahora mismo se está aplicando de manera provisional, lo que significa que se permite la aplicación de casi la mayoría del texto del acuerdo con exclusión hecha de las disposiciones relativas a las inversiones. Es decir, toda la parte de los tribunales de resolución de controversias no se pueden aplicar con la aplicación provisional, pero sí todas las demás disposiciones. Y si vamos a ver un poco cuál ha sido el proceso de ratificación, cuál ha sido todo el íter, ¿no?, que se ha seguido para llegar al punto en el que estamos ahora mismo, lo que sí me gustaría, o sea, que se remarcara es
todos los elementos antidemocráticos que sí que se han puesto en marcha desde el momento en el que la Comisión Europea ha recibido el mandato para negociar el acuerdo. Porque en las negociaciones de los acuerdos comerciales es la Comisión Europea, que es un organismo que no ha sido elegido democráticamente, es una institución de la Unión Europea, que recibe el mandato para negociar en nombre de los Estados miembros. El mandato lo recibe por parte del Consejo de la Unión Europea, pero realmente, quienes negocian son los comisarios, las comisarias. Y además, es muy interesante notar cómo en la última, en la Comisión Barroso, que fue la que estuvo negociando desde el principio, por lo menos en el primer momento, el acuerdo de 9 de 21 comisarios ahora están trabajando en grandes multinacionales que seguramente se verán beneficiadas por estos acuerdos. De hecho, es algo bastante común también en las diferentes instituciones europeas, sobre todo, en la Comisión, que hay el fenómeno un poco de las puertas giratorias, es decir, aquellas personas que antes estaban trabajando en una grande multinacional ahora están en una de las diferentes agencias de la Comisión Europea, o al revés, desde la Comisión ya directamente luego pasas en algún comité consultivo de una grande multinacional. Esto también nos da un poco la idea de quiénes están negociando en nombre de la ciudadanía. Ahora bien, la Comisión Europea recibe el mandato por parte del Consejo. Fechas claves en todo este proceso. Tenemos en octubre del año pasado, que es cuando se firmó el acuerdo. Se firmó formalmente entre la Unión Europea y Canadá. Luego ya pasamos a la fecha de votación en el Parlamento Europeo, que fue en febrero de este año. Hubo la votación en el Parlamento. Y ahí también, uno podría pensar, bueno, el Parlamento Europeo es el organismo elegido, o por lo menos, los miembros del Parlamento los hemos votado, pero en este caso, realmente, la votación que se pudo producir en el Parlamento fue sí o no al texto del acuerdo, no se pudo presentar ningún tipo de cambio, enmienda, nada, era simplemente, este es el texto del acuerdo ya negociado, podéis votar y va a ser, o sí, o lo aprobáis o lo rechazáis. Lo que sí se intentó a nivel del Parlamento Europeo fue unos ejercicios, por decirlo así, de democracia, con la creación de unos comités que pudieran, bueno, no tanto la creación, cuanto permitir a determinados comités del Parlamento tener una opinión, dar una opinión sobre el acuerdo, de si fuese bueno o no votar este tipo de acuerdo. En el Parlamento Europeo hay muchos comités que se ocupan de diferentes temas. Finalmente, solo 3 comités, que es el de Comercio Internacional, el Comité de Empleo y el Comité de Medio Ambiente, pudieron presentar su opinión sobre si votar o no al acuerdo. Y fue solo el Comité de Empleo quien aconsejó no votar, porque, y ahí hay un informe, que se produjo en este comité, hay un informe en el que resultan, pérdidas reales, la razón por la que el Comité de Empleo sugirió votar negativamente al acuerdo es por pérdidas reales de 204.000 puestos de trabajo y unos incrementos marginales de empleo del 0,18% en un periodo de ejecución de 6 a 10 años. Es decir, que si por un lado tenemos a la Comisión Europea que con su propaganda insiste en decir que acuerdos de este tipo podrían producir millones de puestos de trabajo, realmente luego tenemos determinados estudios, como este por ejemplo del mismo Comité de Empleo del Parlamento, que dice que realmente estamos hablando de 0,018% de aumento de puestos de trabajo, nada, además en un plazo de 6 a 10 años. Realmente estamos hablando de números muy, muy bajos. Y por otro lado también tenemos las experiencias de otros acuerdos comerciales, como por ejemplo el NAFTA, que efectivamente han resultado en la pérdida de muchos puestos de trabajo. Y luego, otras fechas, así para seguir en el ITER. Una vez que hemos pasado a la aprobación por parte del Parlamento Europeo, pues ya es el momento de los Estados miembros de ratificar el texto. Y en el caso específico de España, pues parece como que ha sido una
o sea, no sé, como una maratón, o sea, para intentar ratificar el acuerdo cuanto antes. De hecho, o sea, ya el mismo a mediados de marzo, o sea, en febrero se ratificó en el Parlamento Europeo y a mediados de marzo ya se estaban presentando los documentos delante del Congreso para abrir la votación. Esto también, o sea, ha chocado un poco con las que eran las sugerencias, ¿no?, por parte de diferentes grupos políticos en el Parlamento de crear comisiones de estudios de impacto. No existen estudios de impacto de las consecuencias del CETA, por ejemplo. Y era simplemente, o sea, intentar crear unos debates o permitir que los mismos parlamentarios que iban a votar sobre un acuerdo conocieran el contenido de este texto. O sea, yo realmente dudo de que las personas que han votado favorablemente en el Congreso sepan realmente, o sea, sobre qué han votado, porque es un texto, o sea, muy complicado. Bueno, quizá habrá alguno que sí que se lo ha estudiado, que no lo pongo en duda, pero estoy como bastante cierta de que la mayoría no sabe realmente cuál es el contenido y cuáles son las consecuencias de textos jurídicos de tal envergadura. Y bueno, pues hemos llegado a la situación que el Congreso de los Diputados, rechazando además la posibilidad de presentar un recurso delante del Tribunal Constitucional para que se pudiera efectivamente, o sea, evaluar la compatibilidad del texto del acuerdo con la Constitución. El Congreso ya ha aprobado el acuerdo, así que estamos en la última fase, que es la de la votación del Senado. Hace poco también se presentó la votación, o sea, se presentó el acuerdo en el Pleno del Senado para que se votara. Se ha presentado de nuevo el recurso de inconstitucionalidad, que bien se sabe que se va a perder porque la mayoría es la que es en el Senado y no se va a presentar el recurso, por lo que simplemente, bueno, o sea, en el próximo Pleno se votará el acuerdo y bueno, o sea, también hay que ser, o sea, realistas y es muy probable que pasara adelante. Aún así, o sea, quiero decir que si aunque España vaya a ratificar el acuerdo, sí es verdad que hay todavía muchos otros países que están en esta fase de ratificación, ¿no? O sea, que el proceso también es largo. Ahora bien, en todo esto, o sea, el acuerdo entrará en vigor en el momento en el que todos los Estados miembros de la Unión Europea lo hayan ratificado. Esto, o sea, puede llevar muchos años, porque realmente, o sea, hasta que los 27 Estados de la Unión Europea ratifiquen el acuerdo, podemos quedarnos un poco tranquilas del hecho de que falta todavía tiempo para que todos los Estados miembros lo ratifiquen. Por otro lado, también nos podemos quedar en esta situación de aplicación provisional del acuerdo, ni se sabe cuándo, porque no hay una fecha límite para que los Estados miembros ratifiquen o no el acuerdo. Este ha sido un poco el doble juego también de la Comisión Europea, que ha dicho: muy bien, o sea, yo, Estados miembros, os permito votar sobre el acuerdo, así podéis participar y os sentís como que tenéis soberanía, pero por otro lado, os meto la aplicación provisional. Antes de que todos los Estados habéis dicho que sí a este acuerdo, de todas formas se va a aplicar, solo que una parte, que bueno, que es muy importante, y esto no lo excluyo, la parte de las inversiones, pues no se aplica. O sea, que realmente han hecho un juego, no sé, han triunfado. Porque, o sea, no se va igual en 10 años a ratificar en todos los estados, pero el acuerdo sí que está en vigor. Una aplicación provisional, cierto, pero aún así, o sea, está actualmente en vigor. Y ya luego, si aunque un solo estado miembro votara negativamente, o sea, que no lo ratificara, esto sí que tumbaría por completo el acuerdo y se tendría que volver a renegociar desde el principio. Así que también ahí, o sea, a nivel de ciudadanía, es importante, ¿no?, seguir un poco una lucha y enlazándonos con otros países en los que sí puede haber posibilidades de tumbar el acuerdo para que efectivamente esto pase, ¿no? Y había preparado un vídeo que os quería enseñar, que es sobre el CETA, que es un poco para que vayamos viendo un poco las críticas. Es un vídeo que han hecho unos compañeros de Canadá y se llama Lecciones de Canadá, para que efectivamente, o sea, veamos un poco cuáles han sido las consecuencias de otros acuerdos que Canadá, por ejemplo, en este caso sí que ha vivido, que es el NAFTA, y qué es lo que nos pueden retransmitir de esta experiencia que ya han vivido.
Canadians, we are known as polite, cooperative people, always willing to help. So when we saw Europeans wrestling with new free trade agreements, we thought, we can help with that. We know all about trade because of NAFTA, the North American Free Trade Agreement. NAFTA was signed 22 years ago. NAFTA was meant to grow the economies of all three countries, create hundreds of thousands of new jobs, and generate greater wealth for everyone. But it didn't happen. Canadian manufacturing jobs began moving to the U.S., where labor standards are lower. The Caterpillar Corporation used to build locomotives in Ontario. 6 years ago, Caterpillar demanded its employees take a 50% pay cut. When they refused, Caterpillar moved its production line to Indiana. 600 Canadian workers lost their jobs. Their families were devastated. Then 4 years later, those American workers earning half as much, well, they lost their jobs too. Caterpillar moved its production line to Mexico, where it could pay even less. In the past 6 years alone, Canada has lost 350,000 manufacturing jobs. Incomes have stagnated. Family debt is at historic levels. NAFTA is not the only reason, but it's a big one. So-called free trade deals do more than just lower wages. They lower standards for food safety, health, and the environment. It's what trade agreements like CETA and TTIP call harmonization. Harmonization usually means reducing regulatory standards to the lowest common denominator. And that's not all. NAFTA gave corporations special rights that are in CETA and TTIP too. Let's say a government puts in a new government regulation. Under NAFTA, if a foreign corporation feels it will hurt its future profits, they can sue. Unlike everyone else, corporations don't have to go through the normal legal system. They get their own VIP system. They can ask special investor-state dispute settlement panels, ISDS for short, to arbitrate. The panel arbitrators are paid thousands of euros a day. It's a lucrative business for an elite cadre of lawyers who call themselves the club. On average, governments pay 4 million euros just to defend themselves. Under NAFTA, Canada has been sued 37 times. It's the most sued developed country in the world. So far, the Canadian government has paid out 135 million euros, mostly to American corporations. Cases worth 1.75 billion euros are pending. Once upon a time, Canada banned imports of gasoline containing MMT. It's a suspected neurotoxin. Through NAFTA, an American company, Ethel Corporation, forced Canada to reverse its ban. In addition, Canada had to pay Ethel 10.2 million euros for lost revenue. An energy company is suing the Canadian government for 152 million euros. This is because the province of Quebec put a temporary ban on fracking under the St. Lawrence River. But didn't we hear that the EU Commission changed ISDS? Well, they changed the name. Now they are calling the 3 arbitrators judges, and they will be selected differently. But a fresh coat of paint doesn't change the basic problem. Foreign corporations would still have rights that no one else has. But in NAFTA, those were big, bad American companies, right? After all, Canada's regulatory standards are a lot like Europe's. Harmonizing European and Canadian standards shouldn't be anything to worry about, eh? Well, no. Here's the problem. Almost every big American corporation has a Canadian subsidiary. Let's say that TTIP is never signed. Through CETA, nearly 42,000 American corporations could use their Canadian subsidiaries to challenge the EU's environmental, health, and labor standards. With CETA, the EU predicts small growth. Is this deal really worth it? These trade deals put our democracies at stake,
On both sides of the Atlantic, we are uniting to defeat these deals. We can stop CETA, and we need to do it now. Join us. Recoge las experiencias actuales de un país que ya ha vivido las consecuencias de un acuerdo comercial como ha podido ser en este caso el NAFTA, ¿no? Además, justo, bueno, aquí este vídeo se ha centrado bastante sobre lo que es el sistema de resolución de controversias. Yo creo que también, antes, por ejemplo, con la compañera que sí estuvo planteando del por qué las pymes, por ejemplo, no pueden recurrir a estos tribunales, que bueno, que Pedro ya lo ha explicado, que tienen que ser inversores extranjeros, pero también, para que vean, que aunque si existiera esta posibilidad, realmente, los costes que hay que tener que enfrentarse, para acudir a estos tribunales son tan altos, que realmente solo las transnacionales, pueden acceder a ellos, ¿no? Para que nos hagamos una idea. Normalmente los gastos, estamos hablando de los abogados que pueden alcanzar sus honorarios unos $1000 la hora, y también los árbitros $1000 por cada caso, que esto también excluye un poco lo que es la terciariedad, la imparcialidad que tendría que tener los jueces, entre comillas, ganan mucho y mucho dinero cada vez que hay un caso de resolución de controversias. Ahí también se le puede notar cuál es el interés de que siga habiendo este tipo de demandas judiciales a estos niveles. Y además es muy curioso que este es un dato quizás un poco antiguo, pero vamos, que no creo que haya cambiado bastante. Es de 2015. 15 árbitros dirimen el 55% de todos los casos. Es decir, que realmente es una gran fortuna en manos de unas pocas personas, y además, tampoco hay justificaciones lógicas para seguir ahora mismo justificando la existencia de tribunales suprapartes y supranacionales de resolución de controversias para la protección de las inversiones. Hay algunos casos que quizá puedan ser más llamativos para que entendamos cómo nos pueden afectar a nosotras en el día a día. Eslovaquia, por ejemplo, fue obligada a pagar a la aseguradora danesa Achmea 29,5 millones de euros, que es el equivalente de todo su presupuesto en sanidad, cuando intentó revertir el sistema sanitario que había sido privatizado años anteriores. Otro caso parecido en Estonia. En la capital, en Tallinn, el servicio del agua está privatizado. La empresa que gestiona la distribución del agua demandó al Estado por no haber aceptado una subida del precio del agua, y estamos hablando de cantidades parecidas. Es decir, algún día nos podríamos ver en algunas de estas por casos, que igual al momento no caemos, pero que además, entran en el mismo mecanismo de estos acuerdos, porque el CETA también, otro aspecto muy peligroso que tiene, es el que liberaliza los servicios públicos. Liberalizar los servicios públicos significa privatizar los servicios públicos. En el momento en el que intervengan grandes empresas multinacionales que tengan, por ejemplo, se decida privatizar el agua, el transporte público por completo, la sanidad, el intentar volver a una situación de no privatización, pues podría costar a los contribuyentes cantidades muy altas de dinero, porque además estamos hablando de tasas que vamos a pagar todas y todos realmente estos casos los vamos a pagar nosotras. De hecho, actualmente España sí que la última demanda que tiene, que se vincula a lo de las energías renovables, que también se estaba hablando antes. Es el último caso que se ha presentado, y el laudo, y este sí que no es recurrible, es decir, que igual no nos hemos enterado, pero lo iremos pagando poco a poco, es de 128 millones de euros. Y esto es por la demanda que fue presentada por una multinacional, Acer, que también participó en las inversiones y que luego se vio afectada por los recortes a las renovables. Pero lo muy curioso es que también en esto, ¿no? ¿Cuántas empresas que luego multinacionales que invirtieron y que luego demandaron a los estados por los recortes, pero empezaron a invertir en un momento en el que ya estaba bastante claro que iba a haber recortes? ¿Realmente eran inversiones o especulaciones?
O sea, es como también ahí verle un poco el juego, porque la mayoría de las empresas que han luego demandado a España, esta última, por ejemplo, cuyo laudo es este de 128 millones de euros, invirtió, o sea, en diciembre de 2013. En diciembre de 2013, o sea, la crisis económica de los recortes, o sea, fue en 2008, ya estaba bastante claro, o sea, que iban a invertir e iban a perder, pero que aún así, sabiendo que tenían esta ventaja, esta armadura jurídica que le permitiera luego sacarle beneficio, pues decidieron invertir en algo que una persona normal no hubiese invertido, vamos, una persona normal, por decirlo así, sin tener este tipo de recurso, ¿no? Así que es también ahí un poco pillarle la lógica. Y el otro vídeo que tenía, no sé cuánto tiempo tenemos, o si os interesa ver otro vídeo, es de una minería en Galicia, la minera de Corcoesto, que fue una lucha que ha resultado de forma positiva, pero bueno, hay otro lado un poco negativo. Sí, es muy cortito, es para que... Algo muy grave está a punto de suceder en Galicia. Y pocos lo saben. Galicia abre sus puertas a multinacionales extranjeras para convertirse en una gran mina a cielo abierto. Millones de euros, sí, pero para unos pocos. A los gallegos no nos quedará más que devastación, pobreza y unos cuantos empleos precarios que desaparecerán en pocos años. Megaproyectos faraónicos que se asentarán a pocos metros de reservas naturales, ríos y zonas protegidas. El más importante es la mina de Corcoesto, donde se van a extraer 34 toneladas de oro. El equivalente a la carga de un camión como este. Pero, ¿a qué precio? Se volarán con explosivos 392 hectáreas, 530 campos de fútbol, utilizándose durante el proceso 4.300 toneladas de cianuro. Y generarán 8.400 toneladas de arsénico. Y dejarán un total de 17 millones de toneladas de desechos contaminantes. Estos lodos con metales pesados acabarán filtrándose y contaminando la ría, los arroyos, ríos y acuíferos. ¿Os acordáis de lo que sucedió en Aznalcóllar? La rotura de una balsa de contención ha provocado ya un vertido de 6 millones de metros cúbicos de desechos mineros y arsénico, veneno puro para la tierra. La Consellería de Medio Ambiente ha dado el visto bueno a este proyecto y previsiblemente a otros 6, sin que las empresas hayan elaborado un estudio pormenorizado de los riesgos y las consecuencias medioambientales, del que, según estudios científicos y asociaciones ecologistas, sería una auténtica bomba ambiental. Suelos estériles que tardarán cientos de años en recuperarse. Aguas contaminadas. Toxicidad del aire. Desertificación. Biodiversidad destruida. Enfermedades mortales en habitantes. Y como ha ocurrido en casos similares en otros países, aumento de la incidencia de cánceres en un 800%. Malformaciones genéticas, afecciones broncopulmonares, envenenamiento. Con el agua y con la vida. No se negocia. Paremos la megaminería contaminante. No queremos volver a salir en las noticias. No por esto. No por esto. Ainda estamos a tiempo de salvar Galicia. Juntos. Juntos. Juntos podemos. Salvemos Galicia. Bueno, pues este era un vídeo de 2013 cuando se hizo esta campaña contra la minería. La empresa es una empresa canadiense, se llama Edgewater, y si bien se ha paralizado el proyecto, por otro lado, o sea, la parte negativa es que la empresa ha anunciado querer demandar a España por no obtener, o sea, aquellas que eran sus previsiones de beneficios económicos por las inversiones que ya habían hecho. O sea, siempre para que vayamos viendo que es una realidad, o sea, que podemos tener muy cerca, o sea, son casos concretos y que nos van a afectar. Además tenemos un poco también la impresión, ¿no?, de pensar en Canadá como tampoco quiero decir que sean malos, pero no sé, es como que vemos un país muy verde y que seguramente no es como Estados Unidos, que sí que tenemos la impresión de que sean los malos, los capitalistas, los que comen hamburguesas o lo que sea, pero que Canadá tampoco tiene tantos aspectos positivos, como por ejemplo, o sea, muchísimas empresas, o sea, tendrán muchísimos beneficios las empresas mineras
mineras canadienses aquí, por ejemplo, o sea, en proyectos en diferentes países europeos, más en el momento en el que el mismo acuerdo comercial establece, o sea, que quita los aranceles, o sea, con las arenas bituminosas, que es un petróleo muy pesado y muy contaminante, que si anteriormente estaba al 2%, ahora está completamente al cero, ¿no? Y claro, todo esto sí que le beneficiaría a la gran industria minera, o sea, de Canadá. Otros aspectos en los que nos podríamos ver afectados cuando hablamos de diferencias en regulaciones. En la alimentación, por ejemplo, Canadá, bueno, como también en otros países, pero a diferencia de la Unión Europea, no existe la obligación del etiquetado de alimentos, o sea, con elementos, o sea, genéticamente modificados. Existe la voluntariedad. En este momento, en Europa, o sea, no hay disposiciones, o sea, que permitan, es decir, que se prohíbe la comercialización sin etiquetado de alimentos genéticamente modificados, lo que en este sentido sí que tendría consecuencias en el momento en el que puedan entrar productos canadienses y en la necesidad, ¿no?, lo que decíamos antes, de nivelar las diferentes legislaciones de un lado a otro del Atlántico. Aquellas que son para nosotras disposiciones legislativas que nos protegen la salud, en este caso, pues es una traba para el comercio, porque claro, no podrían entrar muchos productos de Canadá. Si también pensamos a las carnes, o sea, de vacuno y de pollo, hay diferencias muy importantes, por ejemplo, con el uso de determinadas sustancias tóxicas. O sea, en Canadá se utiliza una hormona del crecimiento, la ractopamina, que aquí en Europa está prohibida porque según la misma Organización Mundial de la Sanidad, podría, o sea, causar cáncer. Canadá asume que no causaría cáncer, por lo que la utiliza en sus productos cárnicos, que también podrían entrar en nuestros mercados, así como otras disposiciones con productos químicos que sí que están tolerados según las legislaciones canadienses, pero que no lo están en las europeas, ¿no?, como con el glifosato, como con los disruptores endocrinos. O sea, que hay también, o sea, en diferentes sectores varios elementos que nos llevan a temer un poco por la entrada de productos en Europa, que serían un poco los efectos que ahora mismo más inmediatos podríamos ver. Aunque sí también en este sentido, claro, o sea, las consecuencias de acuerdos comerciales, o sea, se podrían ver en varios años. O sea, no es que mañana vamos al supermercado y nos compramos un pollo clorado, o sea, porque igual no nos enteramos, pero sí que es verdad que poco a poco, o sea, se permitiría la entrada en el mercado europeo de determinados productos que no cumplen con nuestras disposiciones legislativas, que si algo bueno tenemos, pues ya lo poco que nos queda, pues eventualmente con acuerdos de este tipo, pues nos le estamos jugando bastante, ¿no?